Cambios demográficos en la sociedad global. Un ensayo de Mercedes Alcañiz. Universidad Jaume I de Castellón. Resumen. La composición de la población, su estructura y su dinámica están fuertemente interrelacionadas con la sociedad de la que forman parte. En épocas anteriores, la demografía de las sociedades estaba más aislada debido a la menor interconexión existente entre las poblaciones, pero en la actualidad, vinculado con el proceso de globalización emergente, está produciéndose una continua y mayor interdependencia de los fenómenos demográficos que afectan a las sociedades. El objetivo de este artículo es mostrar desde el horizonte de la globalización los cambios que se están produciendo en las variables demográficas en los diversos continentes y regiones del mundo desde una perspectiva descriptiva y explicativa. Introducción. Desde hace unas décadas y fruto de las aportaciones de los distintos autores y disciplinas, las referencias a la globalización o a la sociedad global se han convertido en referente explicativo de los múltiples cambios que están acaeciendo en la actualidad. Los sociólogos, economistas, politólogos, antropólogos y especialistas en estudios culturales han aportado multitud de reflexiones sobre el proceso de globalización en cada uno de sus ámbitos de estudio. La gran mayoría de ellos coinciden en que el proceso homogeneiza e interconecta a las distintas sociedades, haciendo del mundo un lugar único. En palabras de Robertson, es pues la superación del tiempo y del espacio, la existencia de un único sistema económico y financiero, la posibilidad de interconexión entre distintas partes del planeta a través de las tecnologías de la información, o el intento predicado ya por Kant siglos atrás de la denominada democracia cosmopolita. Algunas de las características que definen la sociedad que se está configurando. Autores más críticos como J. Petras y Beltemeyer prefieren hablar de imperialismo en lugar de globalización, al considerar que este último concepto no enfatiza la dominación y la explotación que está ocurriendo y que va más allá de la interconexión. En la misma, Octavio Yanni subraya que la globalización produce desigualdad, diversidad, tensiones y antagonismos. Entre las dimensiones contempladas, no podemos dejar de tener en cuenta a la población y a los cambios que ocurren de forma continuada en su volumen y en sus características en las diferentes sociedades y grandes regiones del mundo, todo lo cual altera inevitablemente la estructura de la sociedad global, a la vez que de forma dialéctica genera cambios en los distintos subsistemas de la sociedad, economía, tecnología, cultura, política, educación, e influye en las variables demográficas.
Recordemos que ya en el siglo XIX, Émile Durkheim consideraba que las modificaciones en la población constituían un importante factor de cambio en las sociedades. En las páginas siguientes, y tomando como referente analítico el marco teórico de la globalización, relataremos los cambios que se han producido en la población mundial con el objetivo de constatar si podríamos hablar de población global con el mismo sentido que hablamos de economía global, cultura global, cambio climático global o política global, es decir, una población relacionada e interconectada y con los mismos patrones demográficos. Para ello, realizaremos en primer lugar un acercamiento a la población mundial desde un punto de vista conceptual y político, en relación a la inclusión del tema de la población en la Agenda Sitting International. Indicaremos los momentos más importantes en esta consideración de la población como asunto de la agenda política global y como destinataria de las distintas políticas implementadas. En segundo lugar, centraremos nuestra atención en la población mundial, su evolución y su distribución espacial por continentes, así como en relación con las recientes teorías demográficas, viendo si se produce una convergencia en los comportamientos demográficos a nivel mundial como consecuencia de la hegemonía demográfica occidental y como homogeneización del sistema social. En este punto, no podemos olvidar la importancia central que tienen las migraciones en la sociedad actual y su influencia en la composición, no solo demográfica, sino también cultural de las sociedades. Finalmente, las conclusiones tratarán sobre la población global en la sociedad global. En esta parte se relacionan los principales acontecimientos demográficos que acaecen en la actualidad con las nuevas configuraciones económicas, políticas y sociales, y se ve si realmente se está produciendo una homogeneización en la población o por el contrario, las desigualdades permanecen. Población en la agenda internacional. En la actualidad hablamos de población mundial como si de un conjunto único se tratara, siguiendo la lógica simbólica de un mundo, equivale a una población. Ahora bien, un mínimo conocimiento histórico de la expansión de la especie humana por el planeta manifiesta el poco contacto que las poblaciones humanas tuvieron entre sí a lo largo de miles de años. En este caso, la demografía de las distintas poblaciones que habitan la Tierra estaba totalmente determinada por acontecimientos naturales, enfermedades contagiosas, mortalidad infantil, catástrofes naturales, sequías, alimentación escasa, etc. En la sociedad global en la que gran parte del planeta se halla inmersa, la demografía de las distintas poblaciones es cada vez más interdependiente entre sí, al estar las variables demográficas más influenciadas
por componentes culturales, bien sea por los adelantos médicos, bien sea mediante valores culturales, bien sea por medio de motivos económicos o de políticas demográficas impuestas por los organismos o instituciones hegemónicas. En la configuración conceptual de población mundial en la configuración conceptual de población mundial no podemos obviar los avances producidos como consecuencia de las mayores posibilidades tecnológicas en la medición de los conjuntos poblacionales. Los datos demográficos anteriores al siglo XX adolecen de rigurosidad, además de no realizarse ningún tipo de recuento censal en la mayoría de las sociedades preindustriales. Si bien el interés de la población de cada estado data de antiguo, toda vez que el factor humano ha sido y es importante para el poder político. La necesidad de realizar una medición y un control rigurosos de la población y de sus movimientos se asume con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial por parte de las Naciones Unidas. A partir de este momento, la población se convierte en objeto de interés de diversos organismos internacionales. Se incorpora en la agenda Sitting International, creándose los organismos pertinentes para su medición y posterior implementación de políticas demográficas a escala global. Así, el estudio de la población se encargó en el seno de las Naciones Unidas al Consejo Económico y Social, ECOSOC, el cual creó la Comisión de Población, actualmente denominada Comisión de Población y Desarrollo, el 3 de octubre de 1946. Entre sus objetivos se situaban los de mejorar la recogida de información demográfica en todos los países del mundo y de estudiar los cambios en la población interrelacionándolos con factores económicos y políticos. Se plasma en el estudio de la población un espíritu racional y de control iniciado en la Ilustración europea. Desde 1949 comenzaron a publicarse dos anuarios, el Anuario Estadístico y el Anuario Demográfico, Demographic Yearbook. Ambas publicaciones tenían como objeto compilar datos demográficos provenientes de los Estados miembros. Asimismo, en 1954 se realizó en Roma la primera Conferencia Mundial de Población organizada por el Consejo. Su finalidad se centraba en llevar a los gobiernos de los países donde la población estaba aumentando con mayor rapidez medidas orientadas a contener el crecimiento demográfico por la vía de la planificación familiar. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1838 propuso que este organismo tuviera un papel activo en la definición y ejecución de una política de contención del crecimiento demográfico como vía para promover el desarrollo económico y el bienestar social. En 1965 tuvo lugar la Segunda Conferencia Mundial de la Población en Belgrado. En ella, la cuestión de la fecundidad y de la planificación familiar tuvieron un importante lugar entre
las materias tratadas. También es importante el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconozca entre sus atribuciones las actividades relacionadas con la planificación familiar anteriormente considerada, que pertenecía a la esfera privada de las familias. Para el establecimiento y financiación de la implementación de políticas demográficas, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de la Población en 1967. Los gobiernos occidentales transfieren dinero al fondo para implementar las correspondientes políticas, subvencionando así las actividades relacionadas con la educación para la planificación familiar, la distribución de anticonceptivos, etc. Con la proclamación en 1970 como década para el desarrollo, se incluyó una referencia expresa a la necesidad de reducir la tasa de crecimiento poblacional en la definición de metas y objetivos. Es decir, que la vinculación entre desarrollo y población se obviaba, pretendiendo incidir en la segunda para conseguir mejoras en el desarrollo, que era el objetivo prioritario de estas fechas. En 1972, el Club de Roma publicó el informe de Limits to Growth, alentando sobre las posibles consecuencias catastróficas de un crecimiento de la población y poniendo en evidencia la concatenación de aspectos que van vinculados con una explosión demográfica en el planeta, hecho que estaba empezando a causar preocupación en la época y que después de la publicación de este informe creó gran alarma en medios políticos y sociales. En 1974 se celebró la Conferencia Mundial sobre la Población en Bucarest y 10 años más tarde se celebró la siguiente conferencia en la Ciudad de México. Allí se aprobó un texto por consenso con el título Recomendaciones para la implementación del Plan de Acción Mundial de Población. En 1994 se celebró otra conferencia mundial, ahora en El Cairo, aprobándose el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, revisado en la conferencia celebrada en Nueva York en 1999. El Acuerdo de El Cairo, basado en el compromiso en pro de los derechos humanos y la igualdad de género, exhortó a los países a velar por la salud reproductiva y los derechos de todos, como contribución de importancia crítica al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, cuestiones que, según lo establecido en la CIBD, son inseparables de las relativas a la población. 10 años después de la conferencia de El Cairo, se ha publicado el Estado de la Población Mundial 2004, en el que se realiza una evaluación sobre los resultados del programa de acción, apuntando tanto a los logros conseguidos como a la insuficiencia de los recursos y la persistencia de los déficits en los servicios de las
poblaciones más pobres como obstáculo para conseguir los objetivos propuestos. Finalmente, las Naciones Unidas, siendo conscientes de la importancia que adquirían las migraciones y desplazamientos internacionales de población por causas económicas y políticas, aprobó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de su familia, y creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como organismo internacional encargado de los refugiados. Evolución de la población mundial. La especie humana ha existido en la Tierra desde hace por lo menos 1 millón de años. Durante este tiempo, los seres humanos fueron cazadores y recolectores. Su crecimiento poblacional era mínimo, toda vez que los componentes demográficos como la mortalidad y la fecundidad tenían variables y tasas elevadas, por lo que la población se autorregulaba. Se estima que hacia el año 8000, antes de iniciarse la era cristiana, el tamaño de la población mundial era de unos 8 millones de habitantes. Esto implica un incremento natural de unas 15 personas por cada millón al año. Así, durante los primeros 900.000 años de existencia, la humanidad contaba con el mismo número de habitantes que cualquiera de las grandes ciudades actuales. A partir del año 8000 a.C., aproximadamente, tuvo lugar la denominada Revolución Agrícola, en referencia al descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. A partir de ese momento, la población humana se hizo sedentaria y mejoraron sus condiciones de vida, por lo que aumentó la población y comenzaron a crearse ciudades y asentamientos más numerosos. Se estima que al inicio de la época cristiana habitaban el planeta 252 millones de seres humanos, y en el primer siglo del nuevo milenio, hacia 1100, la población ya era de 400 millones. La aceleración del crecimiento de la población mundial y su configuración como tal comenzó con la Edad Moderna en Europa y sobre todo con la Revolución Industrial a partir del siglo XVIII. Esta explosión demográfica, motivada por el descenso de la mortalidad que se produjo en primer lugar en Europa, condujo a Thomas Malthus a escribir su primer ensayo sobre la población en 1798, libro iniciado con la frase que le hizo famoso: ya dije que la población, si no se pone obstáculos a su crecimiento, aumenta en progresión geométrica, en tanto que los alimentos necesarios al hombre lo hacen en progresión aritmética. Por el contrario, autores de influencia marxista mantenían que un crecimiento económico y el aumento de la productividad permitirían un crecimiento demográfico continuo, lo cual
redundaría en un crecimiento económico. En ninguno de los dos casos se pudieron imaginar los adelantos tecnológicos ni la explosión demográfica que se iban a producir posteriormente. Durante los 500 años considerados, la población experimenta un crecimiento notable al cuadruplicarse su número. El continente europeo incrementa su población como consecuencia del inicio de la caída de la mortalidad, mientras que las poblaciones americana y africana sufren verdaderos descalabros demográficos como consecuencia del descubrimiento y del proceso de colonización, del contacto con nuevas enfermedades que desconocían anteriormente, así como por el hecho vergonzante para la historia europea del tráfico de esclavos proveniente de África y con dirección al continente americano. Solo a principios del siglo XX comienzan a recuperarse estas poblaciones con motivo, sobre todo en América, de las oleadas de emigrantes que llegaron al nuevo continente en busca de mejores condiciones de vida. Las dinámicas demográficas a escala mundial comenzaron su proceso de alteración a partir del siglo XX. El siglo pasado es probablemente único en toda la historia de la humanidad porque durante su transcurso la población casi se ha cuadruplicado, pasando de casi 1.600 millones a comienzos del siglo a más de 6.000 millones al concluirlo. El crecimiento fue mayor en la segunda parte del siglo, cuando las poblaciones de los países menos desarrollados comenzaron el proceso de explosión demográfica al decaer su mortalidad y continuar con una alta fecundidad. Si bien también se produjo el fenómeno del baby boom en los países occidentales con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos, pues, considerar la caída de la mortalidad como el primer fenómeno demográfico que se expande a nivel global con motivo de la exportación de medicamentos, infraestructuras hospitalarias, mejora en la alimentación y eliminación progresiva de las enfermedades endémicas a muchas sociedades. El régimen demográfico antiguo, caracterizado por una población estable debido a las altas tasas de mortalidad y natalidad, ha dado paso al régimen demográfico moderno, definido por una baja natalidad, una baja mortalidad y la escasa incidencia de la mortalidad catastrófica, lo cual está relacionado con las coyunturas económicas y sociales. La teoría explicativa de este proceso de cambio de un régimen a otro es la de la transición demográfica, la cual toma como explicación para el continente europeo el proceso de desarrollo y la mejora de las condiciones de vida. Ahora bien, en el paso de un régimen a otro, se produjo el incremento de la población, siendo la duración diferente según los países. La mortalidad desciende con la puesta en marcha de medidas higienistas
propugnadas por los ilustradores europeos, por los avances científicos en la lucha contra las enfermedades, penicilina, vacunas, por la mejora en la alimentación y en las condiciones sanitarias de las ciudades, por la educación sanitaria y la población y por la creación de una infraestructura hospitalaria. Para el descenso de la fecundidad, David Hare propone 3 razones: el cambio de la escala de valores, los costes de los hijos y los recursos de tiempo y energía que cada hijo o hija requiere. A ello debemos añadir las posibilidades reales de controlar la fecundidad y las facilidades que proporcionadas a las personas mayores por los estados de bienestar europeos facilitan que eviten la dependencia de los ancianos con respecto de los hijos e hijas. En los países en vías de desarrollo, el paso del régimen antiguo al moderno no ha concluido todavía. La mortalidad ha descendido en décadas recientes como consecuencia de la preocupación occidental para mejorar las condiciones de vida en estas sociedades a través del perfeccionamiento de la atención sanitaria, de una exportación de medicamentos y de la creación de una infraestructura hospitalaria. La fecundidad, aunque ha descendido en muchos de los países del mundo, no lo ha hecho al mismo ritmo que la mortalidad, produciéndose un boom de crecimiento en los países africanos y asiáticos. Como consecuencia de esta preocupación por el alto crecimiento demográfico que estaban teniendo las sociedades en vías de desarrollo, se revisa la teoría de la transición demográfica, asumiendo sus planteamientos, pero confiriéndoles un sentido nuevo. Si antes se hacía hincapié en que el desarrollo económico era el desencadenante de la transición, ahora se sostenía que el descenso de la fecundidad sería el desencadenante del desarrollo, toda vez que el crecimiento poblacional impedía la acumulación de capital imprescindible para el despegue industrial. La inversión de la teoría fue expuesta por Frank Notenstein en 1947, convirtiéndose poco después en un instrumento para la acción que influyó asimismo las políticas demográficas de las primeras décadas de las Naciones Unidas. Consecuencia de este nuevo planteamiento, las fundaciones privadas estadounidenses financiaron el mayor esfuerzo investigador que se ha realizado nunca en estudios demográficos, fisiología de la reproducción y nuevos métodos anticonceptivos. El objeto estaba claro: había que reducir la fecundidad en el mundo y para ello se tendrían que proporcionar los medios adecuados. Ahora bien, como muchos críticos de la denominada teoría de la modernización, Black 1988, han señalado, los fervientes defensores de la reducción de la fecundidad en los países en vías de desarrollo olvidaban el aspecto cultural de la fecundidad en sociedades donde los hijos no suponen gasto e inversión, sino al contrario, una ayuda para el trabajo y la vejez.
La conclusión obvia es que la población sigue creciendo en todos los continentes, así como el conjunto mundial. En África, a principios del siglo XX, las áreas con mayor población eran el norte y la parte occidental del continente por motivos de cercanía con Europa y del proceso de colonización. En la actualidad, tanto África mediterránea como el sur del continente representan menos porcentaje de población que en épocas anteriores. Se da el caso de la República de Sudáfrica, donde, según las predicciones de las Naciones Unidas, perderá población en 2025 si se mantienen las tendencias actuales de la pandemia del VIH-Sida. El crecimiento en África se va a producir en la parte oriental y central, Etiopía, República del Congo especialmente. En el continente americano, el norte se ve disminuida su proporción en el total continental y mantiene crecimientos bajos. La población se incrementa en el sur, siendo Brasil el país más poblado. Y en América Central, México. Asia mantiene su tónica de ser el continente más poblado del mundo. Ahora bien, también se está produciendo algunos cambios en su distribución. A principios del siglo XX, China y la parte oriental representaban 53.5% del total poblacional, pasando a representar 38.6% en 2005 y, según las predicciones, 35.4% en 2025. Las políticas demográficas del hijo único en China han tenido sus consecuencias evidentes. En Japón se espera un decrecimiento de la población en 2025. Por el contrario, en la zona meridional del continente, India, Pakistán y Bangladesh, la tendencia es inversa a la población y la población sigue incrementándose. Actualmente representa el mismo porcentaje de población que la parte oriental, pero en 2025 la superará. También el sudeste asiático incrementa su población con un crecimiento de Indonesia. Europa, que tuvo su época de apogeo poblacional exportando población a otros continentes, acelera actualmente su disminución en todo el continente, pero de forma especial en el este, antiguos países comunistas, y en el sur, por lo que, a no ser que intervengan otros factores vinculados con la migración o con la implementación de políticas demográficas adecuadas, el continente europeo perderá peso poblacional en el conjunto de la población mundial. Veamos cuáles son las proyecciones para el 2025 en Europa y su distribución por grandes áreas geográficas. Los datos relativos a Oceanía no los incluyo, subdivididos por ser Australia el estado con más de 50% de la población total, seguido a mucha distancia por Papúa, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. El resto son pequeñas islas, estados que no llegan a 1 millón de habitantes. Así pues, para el primer cuarto del presente siglo XXI, las tendencias
parecen situarse, salvo cambios imprevistos, en una presencia de la población asiática en más de 50%, seguida de la población africana, que le ha quitado el segundo puesto a la europea. En tercer lugar se encuentra la población americana, que sigue creciendo por el sur, incluyendo su traslado al norte mediante procesos migratorios. La población existente entre países desarrollados y con población estable o en decrecimiento y países en desarrollo y con crecimientos altos de población en los que todavía no ha concluido el proceso de transición demográfica, presenta similitud con la propuesta teórica que presentada por E. Wallerstein, autor que estableció la teoría del sistema mundial y su clasificación de los países en países centrales, semiperiféricos y periféricos. Componentes demográficos. La mortalidad. En el punto anterior expusimos los componentes demográficos de la teoría de transición, la mortalidad y la fecundidad. Ambas son centrales en el proceso más o menos rápido de transición, habiendo empezado primero el descenso en la mortalidad debido a los adelantos producidos en Europa y posteriormente llevados a otras sociedades del mundo, marcando pues un proceso de influencia demográfica global en el sentido de que los comportamientos demográficos se hacen más similares. La mortalidad, siendo algo de lo que ningún ser vivo puede escapar, es la primera variable modificada o alterada por la propia especie humana y la que dio lugar al proceso de crecimiento demográfico en el que nos encontramos actualmente. Desciende primero en Europa y otros lugares de poblamiento europeo como Norteamérica y Australia, para después de la Segunda Guerra Mundial descender en la mayor parte del mundo, aumentando como consecuencia de la esperanza de vida, que pasó de 48.8 a 65 años en la actualidad. Entre las causas de este descenso se sitúa el invento de la penicilina y la consecuente aplicación de vacunas para combatir enfermedades anteriormente consideradas mortales, una mayor higiene y mejora en la alimentación, la sanidad organizada y generalizada, asumida como responsabilidad del Estado y otros organismos internacionales. Se combaten enfermedades, sobre todo contagiosas, pero surgen nuevas como el SIDA-VIH y la reciente neumonía asiática o las derivadas del entorno social, como guerras y conflictos violentos, accidentes de tráfico o del medio ambiente, así como algunos tipos de cáncer originados por la contaminación ambiental o por catástrofes naturales. Todos los aspectos enumerados redundaron en el descenso de la tasa de mortalidad infantil elevada en épocas anteriores, permitiendo un aumento de la esperanza de vida al nacer.
se puede observar la distribución de la mortalidad por continentes. Veamos cómo África y Europa tienen las tasas de mortalidad más elevadas, aunque por distintos motivos. En África, aunque en términos generales la mortalidad se ha reducido comparada con la que tenía a principios del siglo XX, mantienen niveles altos si tenemos en cuenta los datos para los otros continentes. Ello se refleja en la menor esperanza de vida de sus habitantes, con 20 años de vida menos que los europeos. Ahora bien, lo más sorprendente es la tasa de mortalidad infantil. Pese a los adelantos que han tenido lugar en este ámbito y con organizaciones internacionales y no gubernamentales presentes en la zona para tratar de mejorar esta situación. En Europa, la alta tasa de mortalidad es debida al envejecimiento demográfico, una de las características centrales en la población de los países más desarrollados. Como ya señalamos en el punto anterior, los continentes no son homogéneos en su composición interna y manifiestan su situación en el proceso de transición demográfica mediante su relación con la mortalidad. Así, en África, la tasa de mortalidad es más alta en el centro y en el oriente. Los países donde la esperanza de vida es más baja son Angola, Ruanda y Zambia, que tienen actualmente una esperanza de vida de 40 años. El norte del continente, sin embargo, incluye tasas bajas, 7.000, excepto Sudán, que tiene 11.000, y la esperanza de vida se sitúa en alrededor de 65 años. El principal problema con el que se enfrenta el continente africano es el VIH-Sida. Según la revisión de la población de 2006, 40 de los 62 países considerados como muy afectados por la epidemia están en el continente. Se observa la evidente diferencia entre el norte y el resto de África. La cercanía con Europa influye notablemente en los cambios de las características demográficas, lo cual produce que la esperanza de vida entre la zona mediterránea y el resto de África se sitúe en algunos casos en más de 15 años de diferencia. En el continente americano, la tasa más alta corresponde a América del Norte con 9.000 y la más baja a América Central con 5.000. Por países, Haití se distancia del resto con una tasa de mortalidad de 15 por 1.000 y una esperanza de vida de 47 años. La esperanza de vida para las mujeres supera 70 años en todas las zonas, mientras que en los hombres no llega a 70 en la zona del Caribe y en América del Sur. Sin llegar a los contrastes de África, el continente americano muestra también diferencia entre el norte y el resto. En Asia, los países con las tasas más elevadas de mortalidad son aquellos que han tenido conflictos bélicos recientes. Afganistán, 19.000, Timor Oriental,
16 por 1000. Irak, 10 por 1000. Laos y Camboya, 14.000 y 10 por 1000. Son también los que tienen menor esperanza de vida. La esperanza de vida más alta se da en Asia Oriental, en concreto en Japón, donde es 77 años para los hombres y 84 para las mujeres. La parte más desarrollada del continente, la cuenca del Pacífico, cuenta también con los comportamientos más modernos demográficamente. El desarrollo económico y las políticas adecuadas han contribuido al descenso de la mortalidad y a un incremento de la esperanza de vida. Europa cuenta con una alta tasa de mortalidad debido a la estructura por edades de la población más envejecida que en otros continentes, ya que comenzaron antes el proceso de envejecimiento. No obstante, la subida se debe a los países del antiguo bloque del este y a los países bálticos, que tienen una tasa de 14 por 1000. Son también los que menos esperanza de vida tienen. Rusia es el único país europeo que tiene una esperanza de vida inferior a 60 años. El paso del sistema de economía planificada al capitalista ha afectado seriamente a la población de esta zona. El aumento en la esperanza de vida se observa en que, sobre todo para las mujeres, está ya en 80 años o más. España, Italia y Grecia en el sur de Europa tienen ya ese nivel. El continente europeo no es la excepción en cuanto a las diferencias por áreas geográficas y estructurales. Los datos muestran el contraste entre la Europa del Este y el resto de países. El paso del sistema comunista al capitalista ha afectado notablemente las variables demográficas vinculadas con la salud y en consecuencia con la esperanza de vida. Finalmente, en Oceanía la tasa de mortalidad es baja, con excepción de Papúa Nueva Guinea, 11.055 años de esperanza de vida al nacer. La fecundidad. La fecundidad designa al número de hijos que tienen las mujeres y tienen dos componentes, uno biológico y el otro social. El componente biológico alude a la capacidad para reproducirse y si bien constituye, como es obvio, una condición necesaria para la maternidad, no resulta suficiente por sí sola y sobre todo en sociedades donde el peso de la cultura es cada vez mayor. El que nazca realmente más o menos niños depende en gran medida del entorno social en el que viven las personas. La oportunidad y las motivaciones para procrear varían considerablemente de unos entornos a otros, dando lugar a una gran variabilidad en el número de hijos e hijas por mujer. Fue en Europa donde comenzó a plantearse el hecho de la reducción del número de hijos e hijas. Factores del tipo cultural como el pensar en la educación
o mayor bienestar material y de tipo científico-técnico, como el invento de nuevas formas de controlar la fecundidad, fueron los causantes de que se iniciara el proceso de descenso en el número de hijos por mujer, llegando hasta el momento actual en el que en algunos países no procrean el número necesario para el mantenimiento de la población en la generación siguiente, situándose el índice sintético de fecundidad en 2.1 hijos por mujer. Dado su componente cultural en el que se incluyen la elección personal, el que la fecundidad descienda o se mantenga con las tasas características de la fecundidad natural, ha presentado más dificultades que los cambios producidos en la mortalidad. El mayor contraste es el existente entre Europa y África. En su conjunto, las mujeres africanas tienen casi 4 hijos e hijas por mujer más que las europeas. Veamos la diferencia entre las áreas en el interior de cada continente. En África, el norte y el sur tienen tasas de fecundidad más bajas que la media continental, 28.3 por mil, mientras que el resto incluye tasas de más de 40 por mil. Hay 3 países, Angola, Níger, Mali, y con tasas de más de 50 por mil. En lo que respecta al índice sintético de fecundidad, las mujeres del norte y el sur tienen a lo largo de su vida entre 3.5 y 3.1 hijos, mientras que en otras áreas llegan a alcanzarse los 7 hijos, como en Níger, Mali, Somalia y República del Congo. En el caso de la fecundidad, los contrastes se sitúan entre el norte y el sur del continente. En el continente americano, el norte tiene una tasa de fecundidad de 14 por mil. La de Estados Unidos es más alta que la de Canadá. El centro cuenta con una tasa más elevada. Países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que son también los que presentan la media más alta de hijos por mujer, 3 hijos. Haití, en el Caribe, es el país con la tasa más elevada, 30.000. Argentina, Chile y Uruguay son los países con tasas más similares a las del norte. En Asia se observa una diferencia notable entre la parte oriental, China, y países cercanos. El centro-sur, Afganistán, Pakistán, India, y el denominado Oriente Próximo, aquí denominado parte occidental, ya que las 2 últimas zonas tienen el doble de hijos que en la primera, 3.9 frente a 1.8. Algunos países tienen 5 o 6 hijos por mujer, como Arabia, Irak, Palestina, Yemen, Afganistán y Pakistán, mientras que en Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán tienen 1 hijo y poco más. Como en el caso de la mortalidad, el desarrollo y las políticas demográficas tendentes a la reducción del número de hijos han influido para que se produzca un descenso notable en el número de hijos por mujer.
En algunos países asiáticos como China, India, Pakistán, se realizan actuaciones demográficas de consecuencias imprevisibles, como es el caso de los abortos realizados después de realizar la ecografía o la amniocentesis, en el caso de que los fetos sean niñas. En este caso, se relacionan dos variables, como son los adelantos tecnológicos médicos y las valoraciones culturales que llevan a que se prefiera el hijo varón a la hija. Europa es el continente más homogéneo. Todo él ha entrado en la tercera fase de la denominada transición demográfica. Incluso en algunos países la tasa de fecundidad es la más baja que la de mortalidad, con lo que se encuentran en peligro de pérdida poblacional continuada. Por ejemplo, tanto Ucrania como Rusia tienen una tasa de fecundidad de 8 por 1000, mientras que la tasa de mortalidad es de 15 por 1000. Albania es el único país europeo que tiene una media de más de 2 hijos por mujer. Finalmente, Australia y Nueva Zelanda se sitúa con tasas de fecundidad bajas, similares a las europeas. Algunos estados, islas como Samoa, Salomón, Islas Marshall y Papúa Nueva Guinea tienen todavía una media elevada de hijos por mujer. La estructura por edades, vinculada con las tasas de fecundidad y mortalidad, se sitúa la estructura por edades de la población. El concepto de estructura por edad y sexo alude al número de personas de una determinada edad y sexo existente en la sociedad y se construye a partir del input que constituyen los nacimientos en la edad cero y de las defunciones y movimientos migratorios a cada edad. Según sea la proporción de individuos correspondientes a las distintas edades, se considera que una población es vieja o joven. En general, una población con más de aproximadamente 35% de sus componentes en edades inferiores a 15 años es considerada joven, y una población con más de 10% aproximadamente de sus miembros en edades de 65 o más años es considerada vieja. Por otro lado, decimos que una población rejuvenece cuando la proporción de jóvenes sobre el total aumenta inversamente. Decimos que envejece cuando aumenta la proporción de personas de edad sobre el total. Los contrastes son obvios en el conjunto mundial. Las sociedades más envejecidas son las europeas y las de Canadá y Estados Unidos, merced a unas tasas de natalidad bajas y una elevada esperanza de vida motivada en las mejoras sanitarias, alimenticias y por los beneficios proporcionados por el estado de bienestar a esas edades, y que conduce a que cada vez cuenten estas sociedades con un porcentaje superior de personas con más de 80 años, la denominada cuarta edad. En el otro extremo, las menores proporciones de personas mayores
se dan en el continente africano, seguido por Latinoamérica y Asia. Veamos si la distribución en el interior de los continentes manifiesta alguna diferencia notable. En África, aunque bastante homogénea en su conjunto, se vislumbra en cambio de tendencia en algunas zonas. Por ejemplo, en el norte del continente África mediterránea, el porcentaje de población con más de 65 años es de ligeramente superior